En los remotos y serenos rincones de los majestuosos Alpes, entre los picos nevados y los valles cubiertos de pinos, se oculta una leyenda ancestral que ha capturado la imaginación de generaciones durante siglos. Esta es la historia del demonio de la Navidad, el infame Krampus. Emergiendo de las brumas de la mitología alpina, Krampus es una figura única en el folclore europeo, una contraparte oscura y siniestra de Santa Claus, destinada a castigar a los niños traviesos mientras el buen San Nicolás recompensa a los buenos. La tradición de Krampus se arraiga profundamente en las culturas alpinas de Austria, Alemania, Suiza y partes de Europa central. Su historia se teje en la rica tela de las celebraciones navideñas, donde el espíritu de la temporada se mezcla con la sombra del miedo. Aunque su origen exacto se pierde en las nieblas del tiempo, las raíces de Krampus se remontan a siglos atrás, fusionando creencias paganas con la llegada del cristianismo y la mitología popular. Para comprender el fenómeno cultural que rodea a Krampus, es necesario explorar los aspectos históricos, mitológicos y sociales que han dado forma a su leyenda a lo largo de los años. Desde sus primeras representaciones en la Europa medieval hasta su resurgimiento moderno como un símbolo de la contracultura y el folclore alternativo, Krampus ha evolucionado de una figura oscura en las sombras a un ícono global de la temporada navideña, atrayendo tanto admiración como controversia en igual medida. La iconografía de Krampus se ha mantenido sorprendentemente consistente a lo largo de los siglos. Se le representa comúnmente como una criatura peluda, con cuernos retorcidos que surgen de su cabeza, una lengua larga y bífida, y una expresión feroz. A menudo lleva cadenas oxidadas, que simbolizan su papel como captor de almas, y un cesto o una bolsa para llevarse a los niños traviesos. Además, porta ramas de abeto o un manojo de varas, que utiliza para azotar a los desafortunados que se cruzan en su camino. En este viaje a través del misterio y la tradición, desentrañaremos los hilos de la historia del demonio de la Navidad, explorando sus orígenes ancestrales, sus variadas representaciones a lo largo de los siglos y su impacto duradero en la cultura contemporánea. Desde las antiguas festividades paganas hasta las modernas procesiones callejeras, Krampus ha dejado una huella indeleble en el corazón de la Navidad, recordándonos que detrás de la alegría y la luz también yace la sombra, una sombra encarnada en la figura cornuda del demonio que acecha en la oscuridad invernal. Capítulo 1. Orígenes mitológicos. En los misteriosos confines de la antigua Europa central, entre los susurros de los vientos alpinos y el crujir de los árboles cubiertos de nieve, se ocultan los orígenes de Krampus. En estos parajes olvidados por el tiempo, las antiguas creencias paganas tejían historias de seres sobrenaturales que deambulaban durante el solsticio de invierno, un tiempo de cambio y renacimiento. Entre estas criaturas, Krampus emergió como una figura singular, una encarnación de la oscuridad que acechaba en las sombras de las festividades invernales. Las leyendas susurraban sobre un ser mitad hombre, mitad bestia, cuyas apariciones eran presagios de calamidad y temor. Con cuernos retorcidos que se elevaban hacia el cielo nocturno y ojos ardientes que brillaban con una malicia ancestral, Krampus personificaba la dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la benevolencia y el castigo. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su dominio eran arrastrados hacia las profundidades de la noche, nunca más para ser vistos. A medida que las antiguas creencias chocaban con las nuevas enseñanzas del cristianismo, Krampus encontró un nuevo papel en las festividades de invierno. La llegada de San Nicolás, el santo patrón de los niños y los viajeros, trajo consigo la fusión de las tradiciones paganas y cristianas. Krampus, ahora el oscuro compañero de San Nicolás, se convirtió en el encargado de castigar a los niños traviesos, mientras que su contraparte premiaba a los buenos con regalos y bendiciones. En los remotos pueblos alpinos, las historias de Krampus se transmitían de generación en generación, alimentando el misterio y la intriga en las largas noches de invierno. Su presencia era tanto una advertencia como una promesa, recordándoles a los lugareños que incluso en los momentos de celebración, la sombra de la oscuridad nunca estaba lejos. Y así, los orígenes mitológicos de Krampus se entrelazaron con el tejido mismo de las festividades invernales, añadiendo un toque de misterio a la temporada navideña que perdura hasta nuestros días. Capítulo 2. La era medieval y la cristianización. En los oscuros pasajes de la Edad Media, cuando las sombras se alargaban sobre las aldeas cubiertas de nieve y el miedo acechaba en cada rincón, Krampus se aferraba a su lugar en el folclore alpino. Con la propagación del cristianismo, las antiguas creencias paganas fueron reinterpretadas y adaptadas para encajar en el nuevo orden religioso. Krampus, la personificación del temor y la penitencia,
encontró su papel en las festividades de San Nicolás, sirviendo como su siniestro compañero en un mundo donde la luz y la oscuridad convergían en la temporada invernal. Las representaciones de Krampus en la era medieval eran tan variadas como las historias que lo rodeaban. Desde las crónicas de monjes hasta las pinturas en los muros de las iglesias, la figura de Krampus se mantuvo viva en la imaginación popular. Se le describía con cuernos que se elevaban hacia el cielo, una lengua bífida que se retorcía con malicia y cadenas oxidadas que tintineaban con cada paso. Su presencia infundía temor en los corazones de los pecadores y los transgresores, recordándoles que ninguna acción escapaba a su escrutinio. A medida que la era medieval daba paso a la edad moderna, Krampus se convirtió en un símbolo arraigado en las tradiciones navideñas de las comunidades alpinas. En las largas noches de invierno, cuando las sombras danzaban en las paredes y el viento susurraba antiguas canciones, la figura de Krampus permanecía vigilante, recordando a todos que incluso en medio de la celebración, el pecado y el castigo nunca estaban lejos. Y así, la era medieval y la cristianización vieron a Krampus consolidarse como una figura inquebrantable en el folclore navideño, una sombra eterna que acechaba en los rincones más oscuros de la imaginación humana. Capítulo 3. El declive y el resurgimiento. En los albores del siglo XX, cuando el mundo se sumía en las sombras de la modernidad y las antiguas tradiciones parecían desvanecerse ante la luz del progreso, Krampus se deslizaba silenciosamente hacia la oscuridad de la memoria colectiva. Las historias de su furia y castigo se volvían meras leyendas, sus apariciones en las festividades de invierno se desvanecían en la bruma del olvido. Parecía que Krampus, el eterno guardián de la penitencia, estaba condenado a desaparecer en las sombras de la historia. Sin embargo, en los rincones más remotos de las montañas alpinas, la llama de Krampus ardía tenue pero persistente. Entre las generaciones que aún recordaban las historias de su juventud, Krampus vivía, una presencia oscura en los rincones más oscuros de la imaginación. Y así, cuando el mundo se sumergía en el caos de la guerra y el conflicto, Krampus esperaba pacientemente su momento de resurgimiento. Fue en las décadas posteriores, cuando la guerra dejó cicatrices en el alma de la humanidad y la búsqueda de significado se convirtió en una obsesión, que Krampus encontró una vez más su lugar en la cultura popular. En medio del fervor por lo exótico y lo misterioso, las antiguas leyendas de Krampus resurgieron de las profundidades del olvido. Los escritores y artistas, atraídos por su aura de oscuridad y misterio, lo resucitaron en sus obras, dándole vida en los reinos de la imaginación. A medida que el mundo se volvía más consciente de sus propias sombras, Krampus emergió como un símbolo de la complejidad inherente a la naturaleza humana. En un tiempo de creciente alienación y desconexión, su imagen resplandecía como un faro en la noche, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, aún podemos encontrar redención. Y así, en el declive de una era y el amanecer de otra, Krampus se alzó una vez más de las profundidades de la mitología, listo para reclamar su lugar en el corazón de la humanidad. Capítulo 4. Krampus en la cultura popular. En los oscuros callejones de la cultura popular, donde los secretos se susurran en las sombras y las verdades se ocultan a plena vista, Krampus encontró su hogar. Su imagen, una mezcla de terror y fascinación, se convirtió en un símbolo de rebelión contra la blandura de la sociedad moderna. En las páginas de libros y cómics, en las pantallas de cine y televisión, Krampus se convirtió en un ícono de la contracultura, un recordatorio de que la verdadera esencia de la Navidad reside en las profundidades de la oscuridad. Las películas y series de televisión, con sus representaciones vívidas de Krampus y sus hazañas, atrajeron a una nueva generación de admiradores, sedientos de la emoción del miedo y la maravilla. En las calles de las ciudades y pueblos, los desfiles y festivales dedicados a Krampus se multiplicaron, atrayendo a multitudes ávidas de experimentar la oscuridad de primera mano. Y en los corazones de aquellos que buscaban algo más en las festividades navideñas, Krampus encontró un lugar permanente, un refugio para aquellos que se atrevían a mirar más allá de las luces brillantes y las risas huecas. Pero incluso en medio del fervor de su popularidad, Krampus nunca perdió su aura de misterio. Su verdadero propósito, sus verdaderas intenciones, permanecieron envueltas en sombras. ¿Era él realmente el guardián de la justicia divina, o simplemente una invención de la mente humana, una manifestación de nuestros miedos más profundos? Nadie lo sabía con certeza, y tal vez esa era la verdadera esencia de Krampus, un enigma envuelto en enigmas, una sombra en la noche que nunca revelaba completamente sus secretos. Conclusión. En los rincones más oscuros de la mente humana y en los recovecos más profundos de la historia, Krampus permanece como un enigma envuelto en sombras.
Su figura, mitad demonio, mitad leyenda, se yergue como un guardián de la penumbra, recordándonos que incluso en medio de la celebración, la oscuridad siempre acecha en los límites de nuestra conciencia. A lo largo de los siglos, Krampus ha sido testigo de la ascensión y caída de civilizaciones, de la luz y la oscuridad que yacen en el corazón de la humanidad. Su resurgimiento en tiempos modernos, en un mundo obsesionado con la luz y la superficialidad, nos recuerda que la verdadera esencia de la Navidad reside en la dualidad de la experiencia humana, en la intersección entre el bien y el mal, el pecado y la redención. Y así, mientras contemplamos la figura oscura de Krampus en las sombras de la Navidad, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué verdades ocultas se esconden detrás de su mirada ardiente? ¿Qué secretos yacen en las profundidades de su historia antigua? Tal vez nunca los sepamos realmente. Tal vez Krampus, con su eterno misterio, esté destinado a permanecer como un recordatorio constante de que, en un mundo inundado de luz artificial y superficialidad, siempre habrá una sombra que nos llama desde las profundidades del tiempo y la imaginación humana. Y en esa sombra, en ese misterio eterno, encontramos la verdadera magia de la Navidad. Vimos la oscura historia de la Navidad de Krampus, una historia que vale la pena ser contada. No te olvides suscribirte y compartir.